Ha pasado un largo tiempo, pero al fin analizaremos al último apóstol que fue introducido en el arco del espadachín negro, el Conde. Este personaje tendría varias apariciones en otros arcos, como lo sería la Edad Dorada, pero sería en su debut durante la saga del espadachín negro, que funge como el gran villano de los primeros 3 tomos del manga de Berserk. Como siempre, antes de comenzar, te invito a que dejes tu like, ya que eso es muy importante para que el algoritmo nos tome en cuenta, y suscríbete para más contenido de Berserk. Sin más preámbulos, empecemos. Historia. El Conde es uno de los apóstoles más importantes al inicio de esta historia. No solo contaría con varias apariciones fuera de su arco. Su primera aparición de manera cronológica ocurre en el capítulo 52 del arco de la Edad Dorada, durante los sucesos del rescate de Griffith. En este primer encuentro, el Conde masacraría brutalmente al grupo de Riker en conjunto con otros apóstoles, dejando un fuerte trauma a este último, el cual, como dato curioso, presenta una terrible fobia hacia los elfos en arcos futuros. Más adelante tendría otra participación durante el eclipse de Griffith, en el cual jugaría con las esperanzas del protagonista al hacerle creer que Pippin aún seguía con vida. Ahora nos situamos en los acontecimientos que ya hemos anotado en otros videos de esta serie. Guts llegaría a la ciudad custodiada por el Conde para declararle la guerra, en donde este último se mostraría extasiado por enfrentarse al espadachín negro. Más adelante mandaría a Sondar, una vez fue convertido en un pseudoapóstol, para cazar al espadachín negro, teniendo un breve combate en la guarida de Vargas. Sería gracias a este personaje que conoceríamos un poco más acerca de la historia de este apóstol. Vargas empieza diciendo cómo él era un médico al servicio del Conde. Además agrega, como antes, era un hombre cruel, pero justo. Sin embargo, todo cambiaría cuando obtuvo el Behelit hace 7 años, al ser comprado por pura coincidencia a una caravana que pasaba por el territorio. Aquí agregaremos otra característica más a nuestra lista, la cual dicta que los Behelit escogen a sus portadores. Este elemento no es para nada algo nuevo, ya que personajes como Flora y la mano de Dios ya lo han explicado. Desde que esto llegó a sus manos hace 7 años, dejó de ser una persona. Siguiendo con la historia, Vargas explica cómo con el tiempo, la misión del Conde en capturar a los herejes se volvería en la excusa perfecta para hacerse con la carne humana de miles de inocentes para realizar actos atroces. Ya saben, cosas que no puedo mencionar. Al no soportar formar parte de esto, Vargas intentó escapar junto con su familia, pero a medio camino fueron capturados y llevados con el monarca. Las imágenes hablan por sí solas. El médico sería cruelmente torturado por su antiguo líder, pero el precio por esta traición no solo quedaría grabada en su carne, sino también en su mente. El apóstol, en un acto sumamente horripilante, devoraría a toda la familia de Vargas enfrente de sus ojos. Entre lágrimas, el personaje se rompe, diciendo cómo no sintió ira o tristeza por lo que había perdido en aquella ocasión, sino que lo que realmente sintió fue un miedo incontrolable. Este flashback no solo nos mostraría un poco del pasado del apóstol, más específicamente de cómo obtuvo su Behelit. No obstante, el autor aprovecha este recurso en la narrativa para abordar un tema demasiado importante en el manga: la voluntad de luchar y la esperanza. En videos pasados habíamos mencionado cómo el miedo irracional hacia los apóstoles somete la voluntad de muchas personas, haciéndolas incompetentes para hacer algo al respecto. Cuando Vargas observó cómo el espadachín negro le declaró la guerra al conde, sintió algo que nunca pensó sentir nuevamente: esperanza.
Esperanza no solo de cobrar su tan anhelada venganza, sino esperanza de cómo personas como él pueden ser liberadas de ese eterno tormento. He esperado 7 años, el día en que se apareciera un hombre como tú. Una vez Guts y Puck abandonan a Vargas, este último sería capturado por Sondark, quien se pensaba había sido derrotado. El personaje sería expuesto ante todo el pueblo por medio de un juicio. Lo triste de esta escena es ver cómo Vargas implora a gritos que Guts lo vengue, que tenga éxito en lo que él fracasó. En una situación como esta, uno pensaría que el protagonista saldría para salvarlo. Incluso el conde pensó lo mismo, pero la realidad sería todo lo contrario. Puck intentaría ayudarlo, pero su esfuerzo sería en vano y termina siendo capturado. Espadachín negro, tengo fe en ti. Sostén la cabeza de este demonio frente a todos nosotros. Sosténla frente a nosotros. Más adelante, dentro del palacio, vemos a Teresia, la hija del conde. El monarca le ofrecería a Puck como regalo. En eso le pregunta si acaso se siente sola, pero Teresia no dice nada. Su padre le explica nuevamente que no puede abandonar su habitación, ya que el mundo aún sigue siendo un lugar inmundo, repleto de herejes. Teresia lo entiende perfectamente. Tras eso, el conde trata de consolar a su hija, pero en un movimiento errático, esta última lo rechaza. Su padre, confundido, se pregunta cuánto tiempo se tardará en aceptarlo. Sin recibir una respuesta, el apóstol simplemente abandona su habitación. Estando ahora a solas con Puck, Teresia nos contaría un poco más acerca de su padre, diciendo que si bien puede llegar a ser un hombre muy cruel, todo lo hace para proteger a su pueblo. No obstante, desde hace ya un tiempo, su comportamiento se volvería obsesivo. El personaje piensa que este cambio pudo haber sido provocado cuando los herejes mataron a su madre durante un ritual pagano. Entre lágrimas, Teresia desea que todo sea como antes, en donde eran una familia unida. Pero ahora ve eso como algo imposible de suceder, ya que se siente aterrada del cambio repentino de su padre, sintiendo miedo hacia este último. A veces siento como si él ni siquiera fuera un ser humano. Regresando con el apóstol, este molesto le ordena a todos que lo dejen solo. Enfurecido, el conde no sabe qué puede hacer para reconstruir ese antiguo cariño hacia su hija, puesto que presiente que le está perdiendo. En ese instante, el conde se percata de la presencia del espadachín negro, esperando saciar, por lo menos, todo este rencor acumulado. Después de derrotar a Sondark, Guts abre las puertas hacia los aposentos del conde, quien ya lo estaba esperando. Tras ejecutar un ataque sorpresa, el mercenario logra bloquearlo con su espada. Aún así, la pelea no ha hecho más que empezar. Inmediatamente, el conde libera su forma como apóstol, siendo una enorme babosa con una apariencia aterradora y con un deseo enfermizo de jugar con su comida. Los ataques de Guts en un principio son inútiles debido a la regeneración del apóstol, por lo cual el mercenario cambia de estrategia, atacando a la cabeza del demonio, lo cual resultó ser más eficiente. No obstante, la fuerza sobrehumana del apóstol lo sobrepasa con creces. Algo que me llama mucho la atención de los combates en Berserk es ver cómo Miura crea esta atmósfera en donde su protagonista se vea como alguien diminuto y vulnerable
en la mayoría de los casos. Recordemos cómo Guts viene de enfrentarse con Sondark y con varios soldados al mandato del conde, por lo que ya inicia injustamente con una gran desventaja. Por otra parte, la figura del conde, una vez transformado en apóstol, es totalmente aterrador. Solo miren esa cara de desquiciado, en contraste con el miedo del protagonista. La pelea se torna cada vez más difícil para el espadachín negro. Su oponente lo supera en todo aspecto posible, excepto en uno muy importante: el corazón. Guts, aprovechando la debilidad humana que aún permanecía dentro del conde, termina por capturar a su hija para usarla como escudo, siendo una artimaña bastante sucia. Aprovechando esta situación, Guts aprovecha este escenario para utilizar su cañón y darle el golpe final con la Dragon Slayer, en una secuencia bastante épica. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para analizar algunos elementos importantes. Si bien antes no profundizamos en el duelo interno del protagonista al no salvar a Vargas, quisiera aprovechar esta situación en concreto, ya que contrasta también al personaje del conde. Lo llamativo de esta resolución son los varios contrastes que se manejan en ambos. Por una parte, su protagonista actúa con frialdad e indiferencia ante todas las injusticias. Es casi como si su actuar no fuera el de un humano. En contraposición, el conde sería un demonio en toda regla, pero su amor por su hija lo haría tan vulnerable como un humano. Durante toda la pelea, el apóstol humilla a Guts tanto física como verbalmente, diciéndole que los humanos son demasiado débiles, pero Puck lo corrige al decirle que aquellos que escapan del dolor viven como cobardes. Este simple diálogo termina eclipsando la caracterización de ambos. Guts es un humano que actúa como un demonio para hacerles frente, pero su cuerpo mortal lo limita para no caer totalmente en el abismo. Además, utiliza su dolor como un potenciador en vez de evitarlo, en contraste con el conde, quien, a pesar de ser un apóstol, su cariño por su hija lo atormenta y lo vuelve vulnerable, y en vez de buscar una solución para todo esto, termina por refugiarse en otros placeres para evitar ese duelo. Finalmente, toda la secuencia de su tortura es un claro reflejo de cómo Fento lo humilló en el pasado, enfrente de la persona más importante. En este escenario, la persona importante sería su hija Teresia. Miura tiene un nivel de narrativa impresionante al momento de crear estos paralelismos, en el cual te hace pensar que el protagonista no es tan bueno y el malo no es tan malo. Pero en eso, un grito desgarrador irrumpe en la sala. Es el Behelit que acaba de activarse por la petición de su amo, quien no tiene deseos de morir. La mano de Dios ha sido invocada. En un momento desesperado, el conde, en sus últimos momentos de vida, termina invocando a la mano de Dios para que puedan salvarlo. Sin embargo, la ayuda le sería negada en un inicio, ya que no puede entregar a Guts como un sacrificio al no tener ningún vínculo con este último. En respuesta, el conde argumenta que el espadachín negro merece algún tipo de castigo al haber asesinado a tantos apóstoles, pero la mano de Dios se muestra totalmente indiferente. No obstante, Fento señala a la hija del monarca. El conde, entre lágrimas, no puede creer el cruel escenario que se había formado, pero la mano de Dios lo persuade, diciendo que solo tiene que hacer lo mismo de aquella vez. Esto confunde tanto a Puck como a Teresia,
Aquí nos explicarían a detalle el pasado del monarca y, más importante, cuál fue la razón real de su cambio y su transformación como apóstol. Durante su regreso de una misión, el conde volvería a su pueblo para estar con su familia. No obstante, al abrir una puerta de su palacio, su vida cambiaría por completo. Anteriormente, Teresia nos había dicho cómo su madre había sido asesinada por los herejes. Tristemente, esto no sería más que una mentira dicha por su padre, ya que la verdad sería terriblemente más dolorosa. Su madre no solo no fue asesinada por estas personas, sino que al contrario, se encontraba haciendo una orgía con un extenso grupo de herejes. La cara del conde no necesita descripción alguna. En segundos, acaba con cada una de las personas en dicha habitación, quedando solamente su esposa. Sin embargo, su amor por ella le impidió hacerle daño. Con el corazón destruido, el personaje intentó acabar ahí mismo con su vida, al no soportar la peor de las traiciones. Pero, en ese instante, un Behelit se activaría. Son dioses o mensajeros del diablo, como sea, está bien. Sálvenme de este dolor, les daré lo que sea. Al final, el conde desiste de la ayuda de la mano de Dios, eligiendo morir antes que sacrificar a su propia hija. Tras eso, su alma sería arrastrada hacia el abismo por una corriente de almas en pena, en donde se encontraba el mismo Vargas. De manera casi que poética, el cuerpo del personaje se postra en su trono, regresando a tener su cuerpo humano, manteniendo todas sus cicatrices de su último combate. Aquel ser que atormentaba a todos sus habitantes desde su trono encontraría su final en el mismo. Una vez cubierto toda su historia, podemos obtener las siguientes características. Número 1. Los apóstoles pueden volver a utilizar su Behelit. Número 2. No pueden sacrificar a alguien que no guarde un lazo emocional con ellos. Número 3. Una vez muere el portador de un Behelit, su alma será arrastrada al abismo y su cuerpo volverá a ser el de un humano. Y 4. Y última característica. Todos aquellos allegados hacia un apóstol, al momento de morir, serán llevados hacia el abismo. Esto incluye también a los marcados por un estigma del sacrificio. Este primer arco del manga finaliza con un desenlace bastante pesimista. Tras perderlo todo, entre lágrimas, Teresia desea ser llevada a su habitación. El daño hacia su joven mente es tan grande que por un segundo piensa en acabar con su vida. Guts cruelmente la motiva a hacerlo. Tras un repentino derrumbe debajo de Teresia, Guts logra salvarla en el último segundo, en un plano que hace una especie de alegoría al abismo. Cuando miras al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Tengo que decir que este plano me resulta bastante interesante, no solo por la composición visual y el posicionamiento de los personajes, sino que esta acción tendría un mensaje sutil de lo que veríamos a continuación, y es que, tras ser rescatada, la mirada inocente de la hija del conde cambiaría completamente a una de odio y venganza, contrastando con el abismo del poeta Nietzsche. Ten cuidado al luchar contra el mal, de que tú mismo no te conviertas en un ser malvado en el proceso. Teresia, consumida por su odio, le dice a Guts que va a matarlo. En respuesta, este último le contesta: ven cuando estés lista. Aunque realmente lo que siente nuestro protagonista se refleja en una mirada que desborda tristeza, ya que replicó el mismo daño que le hicieron a él. Convirtió a una inocente niña en un monstruo. Ella sucumbió ante el abismo.
personalidad y apariencia. Como apóstol, el conde era un hombre extremadamente sádico y cruel con las personas. Si bien al principio hacía justicia al cazar a los herejes, más adelante culparía a todo aquel que no tenga su mismo pensamiento, sin importar sus orígenes. Después de que las víctimas fueran señaladas y ejecutadas, el apóstol se haría con los restos para devorarlos en privado. Como se observó durante todo el arco del espadachín negro, el conde disfruta de generar miedo en las personas al considerarlas una especie inferior a los apóstoles. Este contraste lo podemos ver varias veces durante su lucha contra Guts. Sin embargo, a pesar de haber reencarnado en un monstruo, su amor por su hija Teresia aún seguía mostrando su lado más amable y vulnerable. En cuanto a su vida anterior como humano, Vargas indica que si bien perseguía herejes, era un cuerdo dirigente. Teresia, por su parte, menciona cómo su padre era alguien duro pero justo. En su forma humana era un hombre calvo y gordo de estatura media, pero al renacer como apóstol, se vuelve un poco más obeso y presenta pequeñas alteraciones como colmillos y orejas puntiagudas. En su forma desatada como apóstol, se convierte en una especie de babosa gigante, con la capacidad de curar cualquier daño infligido. Asimismo, tendría la capacidad de parasitar a otras personas, como hizo con Sondark e intentó hacer con el mismo Guts. Su cabeza era su punto débil, ya que no podía regenerar el daño causado a la misma, siendo esta la clave para su derrota cuando Guts consiguió cortarle la cabeza. Curiosidades. La canción In Void Be Trust del grupo musical Behrit trata sobre la vida del conde, al contar algunos fragmentos sobre su historia, como lo sería el sacrificio que realizó a la mano de Dios y cómo escoge salvar a su hija Teresia antes de que sirva como un sacrificio, prefiriendo terminar en el abismo en su lugar. En la entrevista que Kentaro Miura realizó para la guía oficial de Berserk, se refiere al conde como varón babosa, pero en su traducción para España es traducido como el conde. Esto se debe ya que Miura considera que brindarle un nombre genérico ayudaría a sus lectores a entender mejor a sus personajes. En el anime de 1997, el Varón Serpiente toma el papel del conde, al poseer el Behrit que Guts tomaría en el manga. Esto se debe a que en el anime saltan de la derrota del conde a la Edad Dorada. Aún así, el conde aparece en 2 capítulos del anime. Sin embargo, en la misma adaptación, se omiten elementos como la intervención de Skull Knight, quien termina salvando a Riker. Por cierto, esto pasa en todas las adaptaciones animadas. El conde se refiere a su vector de parasitación como mi alter ego. Esto se debe ya que este parásito es una extensión consciente de él mismo. La figura sectaria de la cual formaba parte la esposa del conde se le conoce como el dios con cabeza de cabra. Esta deidad está inspirada en el dios pagano Belcebú. Al mismo tiempo, el dios cabra tendría varias apariciones a lo largo de la serie, como lo sería en el arco de la condena. Por último, su servidor teoriza que esta religión fue creada por la misma Slan, un miembro de la mano de Dios. Y bueno, amigos del internet y fanáticos de Berserk, como siempre no olvides suscribirte si te gusta el contenido, deja tu like y un comentario, ya que con eso me ayudas bastante para que el algoritmo recomiende el contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuevo material y sígueme en todas mis redes sociales. Con este video damos por finalizado el análisis a todos los apóstoles presentados en el arco del espadachín negro. A decir verdad, Fento iba a ser el 5º episodio de esta serie, pero debido a cómo se construye su introducción en la Edad Dorada,
tomé la decisión de hacerlo más adelante. Muchas gracias por acompañarme en el resurgir de esta sección en el canal. Y como sabrán, los siguientes apóstoles y miembros de la mano de Dios a analizar serán los presentados en el arco de la Edad Dorada, empezando obviamente con Nosferatu Zod. Un gran saludo y mil gracias a los miembros del canal por brindarme todo su apoyo en cada video que hago, manteniendo nuestra llama aún encendida. Si deseas formar parte, te invito a darle clic al botón de unirse. Al hacer esto, tendrás contenido exclusivo, como anticipado. Nos vemos muy pronto. Lean Berserk y buenas noches. Groovy.